Lo único que queremos es de que haya voluntad de las autoridades. Sentimos que autoridades que han pasado ha sucedido nuevamente lo mismo, de que vienen con la demagogia, con el engaño al pueblo. Y usted lo ha visto, de una locataria, ¿no? Digo, una vendedora de nosotros, es su voz, no es la voz de ¿Cuántos años que no entraban aquí? Entran. De entrada han entrado muchas autoridades, pero no ha habido la voluntad. Y sentimos que lo que falta en las autoridades ahorita es voluntad para gestionar los recursos y que esos recursos lleguen a la gente. Creo que por eso el pueblo ya está cansado y no tiene las autoridades, ¿no? Porque llegan y prometen y dicen y señalan y sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final de cuentas quedamos en lo mismo. El mercado prácticamente se está cayendo. Si todos los locatarios ya no estamos ahorita en la condición de que nos hagan una manita de gato, porque sentimos que el pueblo de Campeche no merece esos tipos de servicios, ¿no? Discúlpeme, ya sabe una cosa, allá vive la candidata, no sé cómo se llama no sé cómo se llama. Hasta su terreno de ella, abrió un hueco para que en la ría se vaya su agua de ella, y el de nosotros ¿qué? Que ella debe dar el ejemplo, claro. Darle el mal ejemplo. Ella abrió un hueco desde allá para que su agua se vaya allá, y el de nosotros ¿qué? No nos dan permiso para hacer un drenaje, para tirar el agua jabón. Eso no lo podemos tirar en la fosa. Se nos va a llenar y luego ¿quién nos va a pagar? Pero sí hay que ver la manera. Créanme que he ido a muchas casas, hay que ver. Si tiene un caso específico, usted acérquese a la dirección. Créame que he visto en muchas casas que el tubo lo sacan a maceteros y las plantas no se mueren, viven. Entonces hay que buscar la manera para no tirar el agua jabonosa a la calle porque rompe el pavimento de inmediato. Lo que queríamos aquí del andador de Fidel era un drenaje y no nos dieron el permiso. Que yo paso por allá y veo que la candidata tiene oigan, ¿y ella qué? Ella vale más que nosotros. Ella no quiere que rellene su fosa y ella tiene dinero, nosotros estamos pobres. No tenemos dinero para estar pagando la fosa cada rato, porque llenando, metiendo eso se llena. Yo quisiera que usted lo vea ahorita cómo está con todas las mayorías ya, y ni siquiera se llegan ya a arrancar la hierba. Porque a ellos no les perjudica, ellos tienen altas bardas. La fregada nosotros que estamos pasando. Arriesgando. Yo puedo que algún día yo dije voy a encontrar un día al candidato en el que yo lo voy a decir. No, con mucho gusto. A eso venimos. Sí, porque nosotros tenemos, según nosotros tenemos aquí en la Fidel líder, pero la líder, olvídese de la líder. Ella nada más para esto y olvídese de la líder. Mi compañera que dijo, mira, ahorita veo que están trabajando los ayuntamientos, cuando el candidato no viene están durmiendo toda la orilla de ella. ¿Les pagan para dormir o les pagan para trabajar? El pueblo se lo está diciendo. El pueblo, así es. Ahorita pero están trabajando, sinceramente están trabajando. Pregúntale si está a usted que se vaya usted ya lo ve. Sí, es cierto, porque cuando han estado limpiando aquí nosotros les pedimos que recojan la basura. No, ya nos vamos, se van. Mira. Ahorita en que vine ya a pelearme con los locatarios, fue que limpiaron, porque la hierba no llegaba hasta acá. Y ahorita pasa usted una podrición, hombre. ¿Dónde exactamente? Aquí, ahorita sí, saliendo de acá del puentecito, está la ría. Sí, está la ría. Es una pestilencia, un podridero que tiraron ¿Dónde está allá. Fernando? Yo quiero que también nosotros venimos, como le digo a ellos, nosotros venimos a darles el provecho a ellos. Tomen nota. Que nos limpien allá. Pizarro, que se ponga uno de un lado y otro de otro. Y ahorita veo que todo está limpiando porque usted vino. Si usted no viniera, este mercado no se limpia. En eso estamos platicando. Sí, ya me lo comentaron. Ahorita nos estamos coordinando con nuestro supervisor que tenemos aquí. Vine aquella vez, yo hablé con él y me dijo, ay, que lo que teníamos ustedes tienen que gestionar. Es lo que le estoy diciendo, ¿ya vio? Sí, es lo que te digo. Necesito que lo digas y luego me vas a dar el reporte. Tal fecha lo dije, porque entonces ya nos vamos. ¿Sí me explico? Así es. Donde lo reportaste y por qué no atendieron a tiempo. Hay que estar coordinados y trabajar en equipo, ¿no? Y darle la atención, que estén pendientes cuando si él me dice, se queja la gente y él nos dice, yo reporté esta tal fecha, y ya pasaron tantos días y no han venido, realmente con los que nos vamos a ir. Porque no vamos a tener la necesidad que cada vez que queramos algo vengan los reporteros para que lo vean, ¿no? O díganme, si vamos a tener la necesidad de hacerlo, lo vamos a hacer, pero no debe de ser así.